Este era el único banco de Milán que seguía abierto después de las 4 de la tarde. Aquel día, 4:30, yo había firmado un contrato entre dos agricultores ancianos. Un compañero me llamó y me dijo que subiera al piso de arriba porque necesitaba unos papeles. Cuando llegué me di cuenta de que había olvidado el recibo. Abrí la ventana, intenté llamar a aquellas dos personas, pero no me oyeron. Así que cerré la ventana e hice algo que no solía hacer nunca. Me apoyé de espaldas sobre el cristal. A las 4:37 de la tarde del 12 de diciembre de 1969, explotaba una bomba en la sucursal del Banco Nacional de la Agricultura en la Plaza Fontana de Milán. Fue una escena apocalíptica. Muertos, heridos, cajas de seguridad abiertas. Yo me puse a gritar, ha sido una bomba, ha sido una bomba. Hasta que uno de los comisarios me tapó la mano y me sacó fuera. 17 personas murieron y 80 resultaron gravemente heridas. Mi hijo pequeño, Ignaz, volvió de su primer día de clase y me preguntó: «Papá, ¿podemos ir a la Oktoberfest?». Yo le contesté que sí, que iríamos. Se subieron al tren fantasma y mi hija, que era mayor que él, se bajó llorando. Así que su hermano le llamó Miedica. Después les compré un globo y ya nos volvíamos a casa cuando, cerca de la salida, de repente... La bomba que explotó en la Oktoberfest de Múnich el 26 de diciembre de 1980 mató a 13 personas y dejó más de 200 heridos. Cuando recuperé el conocimiento, empecé a buscar a mis hijos. Primero encontré al niño y le pregunté si estaba bien. Me contestó: «No es nada, papá, solo tengo un poco de frío». Así que me di la vuelta y caminé hasta donde estaba mi hija. Su cuerpo estaba destrozado, abierto. Me dijo, y nunca olvidaré sus palabras: «Papá, ayúdame, me duele mucho». Después murió. Mi hijo tenía 2 fragmentos de bomba en la cabeza. Así que los dos murieron. Yo no hago más que preguntarme, ¿por qué? La cena lista. Y estábamos esperando a mi hija, a mi yerno y a sus 2 hijos. El sábado nos reuníamos toda la familia. Y de repente oí un tiroteo en el supermercado del Heis. Salimos corriendo a la terraza y mi mujer gritó: «Mis hijos, mis hijos». Le dije que se calmase. Fui a ver lo que pasaba. Las puertas del supermercado estaban abiertas de par en par y la gente intentaba salir. Yo quería entrar contracorriente, pero la gente me decía que no lo hiciera, que habían disparado sobre los clientes. Después me dijeron que habían matado a toda mi familia. El 9 de noviembre de 1985, un grupo de hombres armados abrió fuego en el supermercado del Heis, Bélgica. Hombres, mujeres y niños fueron tiroteados. 8 murieron y 8 resultaron heridos. Nadie lo entendió. No era una acción típica de gángster. Los gángsters no matan niños. Lo haces si te ordenan que lo hagas. Igual que máquinas. La masacre fue solo uno de los 16 asombrosos ataques similares perpetrados entre 1982 y 1985, que serían conocidos como masacres Brabant. En total, 28 personas murieron y 20 resultaron heridas. A día de hoy, los asesinos todavía no han sido identificados. René de White cree que alguien tiene mucho interés en que nunca lo sean. Si descubriésemos a los asesinos, probablemente también descubriríamos otras cosas.
Durante un periodo de casi 15 años, Europa se vio sacudida por una serie de atavistas. Las vidas de miles de personas cambiaron por completo. Pero a día de hoy, estas atrocidades siguen siendo un misterio. La bomba colocada en la Plaza Fontana de Milán fue uno de los peores ataques, pero 40 años después nadie ha sido condenado por este crimen. El fiscal Guido Salvini ha intentado más de una vez condenar a los hombres a quienes cree responsables del atentado. Cuando reabrimos la investigación en 1991, nadie había sido condenado. Los únicos condenados habían sido el general Maletti y el capitán Labruna, que habían intentado torpedear la investigación. Dos agentes de alto rango del servicio secreto italiano fueron condenados a penas de prisión en 1979 por ocultar y proteger a sospechosos clave. Los servicios secretos obstruido el trabajo de la autoridad judicial, ocultando pruebas y enterrando informes. Y cuando ciertas personas quisieron hablar, se decidió que lo mejor era cerrar la fuente, amordazarlos y comentar: no queremos oír lo que tienen que decir. Los investigadores de otros países también vieron cómo se saboteaban sus investigaciones. La explosión de Múnich fue provocada por una sofisticada bomba casera de tubo, pero apenas unas semanas después del atentado, la policía concluyó que un único extremista, Gundolf Koechler, era el responsable. Fue encontrado entre los muertos. Aunque numerosos testigos declararon que habían visto a Koechler en compañía de dos personas justo antes de la explosión, y a pesar de que Koechler era miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha, la policía no encontró más sospechosos y cerró la investigación. Ignaz Platzer y su abogado Werner Dietrich creen que podrían estar ante una tapadera. Quieren que se reabra la investigación. Muchos de los testigos que fueron interrogados por el Departamento de Investigación Criminal declararon: nos hicieron sentir como si fuésemos los criminales. Nos interrogaron con tal dureza que tuvimos la impresión de que los investigadores tenían su propia teoría y que nuestras pruebas, que la contradecían, no eran bienvenidas y, por lo tanto, fueron tachadas de irrelevantes o poco fiables. Había algo sospechoso en esta historia y la policía dejó de investigar. Quiero justicia, quiero a los verdaderos asesinos. Durante muchos años se pensó que los atentados en Europa eran hechos aislados, obra de terroristas locales. Pero ahora hay indicios de una explicación más siniestra. Un coche bomba en Italia, poco después de la atrocidad de Plaza Fontana, ayudó a arrojar luz sobre los otros ataques terroristas en Europa. En 1972, cerca de Petea, en el noreste de Italia, una bomba mataba a 3 policías. Con el tiempo, los investigadores centraron su atención en Vincenzo Vinciguerra y su grupo terrorista de extrema derecha, Ordine Nuovo. El fiscal Felice Casson invirtió 10 años en la investigación del atentado. Primero se acusó a la extrema izquierda, pero entonces, como esta línea de investigación no se sostenía, el Estado acusó a un pequeño grupo de mafiosos locales. Llegado un momento, quedó claro que los carabinieri, los servicios secretos, la policía e incluso la magistratura de Gorizia habían tenido un papel destacado a la hora de torpedear la investigación. Los investigadores descubrieron que miembros de los carabinieri de la judicatura de Gorizia habían manipulado y eliminado pruebas en un intento de implicar a extremistas de IS. Fue en realidad todo el aparato del Estado en su totalidad el que tapó los movimientos de estos neofascistas que llevaron a cabo la masacre. Vincenzo Vinciguerra cumple cadena perpetua por el atentado de Peteano. Pero cuando declaró ante el tribunal a mediados de los 80, mantuvo que él y su grupo de derechas estaban protegidos y financiados por una organización más importante en la sombra, relacionada a los más altos niveles con los servicios secretos del ejército. En su momento las declaraciones de Vinciguerra fueron desoídas, pero Casson, que le había llevado a juicio, siguió investigando. En 1990 tuvo acceso a los archivos del Servicio de Inteligencia Militar italiano y descubrió inesperadamente documentos que revelaban una organización de alto secreto.
Descubrimos la existencia de una estructura clandestina secreta dirigida por el jefe de los servicios secretos italianos, cuyo nombre en clave era Gladio Stay Behind. Casson descubrió documentos que relacionaban a esta fuerza misteriosa con la OTAN. El primer ministro italiano, Giulio Andreotti, se vio obligado a explicarlo en público, provocando un monumental escándalo en toda Europa. Admitió que esa organización secreta, Gladio, existía y reveló que formaba parte de una red mucho más amplia de ejércitos Stay Behind secretos, coordinados por la OTAN en toda Europa durante la Guerra Fría. Resultó que Gran Bretaña y los Estados Unidos habían entrenado y reclutado en secreto a civiles y militares en numerosos países de Europa. Su papel, según la versión oficial ofrecida por Andreotti, era formar un movimiento de resistencia en caso de una invasión soviética. El Stay Behind en Europa fue organizado por la OTAN. Se pretendía crear una organización que, en caso de Unión Soviética de Europa Occidental, tuviese en cierta medida una estructura. Una estructura que pudiese llevar a cabo operaciones clandestinas y mantener el contacto con las potencias occidentales. Era una época muy diferente de la actual. Estábamos todavía en plena Guerra Fría, estábamos en plena confrontación entre el este y el oeste. Europa estaba verdaderamente dividida en dos. La gente siempre estaba pensando en una posible confrontación entre la OTAN y los países del Pacto de Varsovia. La Guerra Fría en ese sentido es un periodo en el que no hubo paz. Esta era una guerra fría, y la gente en la Guerra Fría moría de diferentes maneras. La Conferencia de Yalta de 1945 había dividido al mundo en dos bloques. Aliados y soviéticos no se detendrían ante nada para mantener su influencia en sus respectivas esferas. En los primeros años posteriores a Yalta y al final de la Segunda Guerra Mundial, los temores de los Estados Unidos se basaban en la brutal ocupación por parte de la Unión Soviética de los países del este de Europa y de Alemania del Este. Russia's gigantic military machine stood almost intact, by far the biggest still left in the world. La principal preocupación de los aliados era que los soviéticos avanzasen sobre el resto de Alemania y que incluso cruzasen el Rin. El historiador Daniel Ganser es el primero que ha analizado las redes Stay Behind que había en Europa. Los mandos de la OTAN sabían que la Unión Soviética tenía muchos recursos humanos en suelo europeo, de modo que podría llegar muy rápidamente al Atlántico. Y si se produjese esa situación, tendrían que volver a acceder al territorio, y eso era difícil. Así que se dijeron, ¿por qué no lo hacemos antes? Creamos escondites de armas, ponemos armas, munición y oro, todo lo necesario en esos escondites. Así tenemos a personas ya entrenadas, ya se conocen, y podrían estar muy activas en caso de una invasión soviética. En términos generales, una organización, una vez creada, nombraría a individuos de confianza que serían reclutados para participar en el Stay Behind. Después, recibirían entrenamiento, y algunos irían a Inglaterra, a Fort Monckton, donde están las instalaciones de entrenamiento de las SAS, en las afueras de Gosport. Allí les enseñarían técnicas de espionaje, comunicaciones clandestinas, exfiltración, técnicas de infiltración, y aquellos que terminasen el curso volverían a sus actividades normales. Muy probablemente actuarían como reservistas. El concepto Stay Behind nació de la experiencia en la Segunda Guerra Mundial de la ejecutiva